Bueno, hermanos, ¿cómo están? Hoy terminamos este maravilloso estudio de 9 semanas, hablando, entre otras cosas, de la parábola de la viña y entendiendo un poco el propósito de nuestra vida. Vamos hoy a pedirle al Espíritu Santo nuevamente, como siempre, que nos guíe. Vamos a orar, vamos a tratar de disponer en
este último estudio bíblico del propósito de nuestra vida, para que sea el Señor quien toque nuestro corazón y traiga esa transformación, ese cambio. Amado Jesús, te damos gracias por un estudio más, Señor, en donde podemos recibir de tu palabra. Gracias, Dios, por usar mi vida para llevar tu mensaje. Gracias, Dios, por darme la palabra a mi vida y ayudarme a transmitirla a mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, dispón hoy nuestro corazón para que tú hables directamente a nuestra vida, Señor, y que podamos entender el propósito de nuestra vida, Señor. Entender que tienes cosas maravillosas para nosotros. Que podamos entender lo que te hace feliz, Señor, y el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que en esta noche tú derrames de tu sabiduría, que nos des ese conocimiento, nos abras los ojos, Señor, para que podamos grabar en nuestro corazón cada una de las palabras que tú tienes en esta noche para nosotros, Dios. Te pido que toques el corazón en este momento de cada persona que está viendo este estudio bíblico y que ha dispuesto de su tiempo, Señor, para venir a buscarte, dándote gracias y diciéndote, aquí estoy para aprender de ti, Jesús. Bendito seas, Dios, por cada semana que nos permites aprender de tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, seguimos estudiando el propósito de nuestra vida. Hoy terminamos esta hermosa serie. Como siempre, ustedes saben que me voy extendiendo cuando empiezo con algún mensaje porque Dios me va poniendo cositas en medio. Dios me va poniendo cositas en medio. Entonces estudiamos que Jesús quiere que le oigamos. Jesús quiere conocernos y Jesús quiere que le sigamos. Entonces, cuando hacemos estas cosas, tendremos vida eterna y nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿Recuerdan? Veámoslo en Juan 10. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, esto ya lo estudiamos, y me siguen. Cuando estas tres cosas suceden, oyen mi voz, Él nos conoce y le seguimos. Jesús nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, vimos también que muchas veces decimos cosas con la boca, pero no cumplimos lo que realmente estamos transmitiendo con la boca. Estudiamos, si recuerdan la parábola de los dos hijos, cumpliendo la instrucción de su padre de ir a trabajar a la viña. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el que dijo, sí, yo voy? Y no fue. O el que dijo, no, no quiero, pero luego se arrepintió y fue. Entendimos cuál de los dos había hecho la voluntad del Padre, porque es muy importante que nos analicemos nosotros mismos si somos de pronto como el que dijo, sí, 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 yo voy, y no fue. O si de pronto al principio, cuando hay todas estas instrucciones y que Dios nos pide subir de nivel de compromiso, de pronto decimos, no, pero sí vamos, ¿cierto? Hoy pregúntate, y de todo lo que hemos estudiado en estas semanas pasadas, ¿qué tipo de hijo eres tú? ¿El que dice que no va y se arrepiente y va? ¿O el que dice que sí va y nunca hace nada, realmente se le pasan los meses para el tema? Aprendimos también que la voluntad del Padre estaba encaminada a que ningún hombre se pierda, sino que todos vinieran, todos los hombres vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Recuerda que vimos sobre eso, que Jesús fue a la cruz cabalmente para cumplir esa voluntad del Padre, que nadie se pierda, para darnos esa oportunidad de que nadie se pierda. El camino está abierto para todos los que quieran tener la salvación, ¿verdad? Jesús, si analizamos un poquito, hizo un trabajo impresionante. Entonces, tenemos la responsabilidad, vimos la semana pasada también, que no podemos callar y no anunciar esta obra maravillosa que le costó la vida a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando callamos, pues no estamos apoyando su obra. Recuerda que lo vimos y entonces permitimos que el enemigo avance como con todas sus ideologías y el enemigo avance con su confusión y el enemigo avance con sus mentiras y la gente termine perdiéndose porque nosotros
no hablamos el Evangelio y no llevamos esa obra maravillosa como ahora la entendemos a muchas personas que están a nuestro alrededor y que de pronto no la entienden de la misma manera. ¿Lleva? Entonces viene Satanás y avanza y se los lleva a condenación, y el hecho de que nosotros no hagamos nada, recuerdan que dijimos que iba en contra de Dios cuando no hacíamos nada. Vimos que teníamos entonces que predicar y ayudar a que la obra de Dios avanzara, así como el enemigo venía avanzando, nosotros también teníamos que avanzar. Entendíamos con el propósito de nuestra vida y la parábola de la viña, que esa viña fue perfectamente puesta en una ladera, ¿se acuerdan? En una ladera que era además fértil, que tenía una tierra con todos esos nutrientes, libre de piedras, ¿se acuerda que le quitó las piedras para que nosotros pudiéramos echar raíces profundas? ¿Se acuerdan? En terreno pedregoso, que no podíamos echar raíces profundas y que fuimos plantados con semillas escogidas, con vides escogidas, y que teníamos un cerco de protección para que estas plantas, estas vides pudieran crecer. También estudiamos que construyó una torre y que en esa torre nosotros somos los atalayas, ¿verdad? Que tenemos una responsabilidad muy importante como atalayas. Entendimos que quien no recoge con Dios desparrama, ¿se acuerdan? Y quien no está con Él está contra Él. Obviamente, pues no queremos estar en contra de Dios, sino del lado de Dios, ¿cierto? Así que entendimos que teníamos que predicar en nuestras casas, teníamos que estudiar la palabra para poder predicar en nuestras casas, teníamos que predicarle a nuestros hijos, a nuestros familiares más cercanos primero, luego a nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros primos, nuestros tíos, y de ahí la importancia, veíamos, de iniciar realmente un plan de lectura y un estudio a, apuntarnos a los estudios de Zoom que les he estado invitando en estas últimas semanas para que realmente crezcamos y podamos transmitir la palabra. Porque yo me imagino que muchos de ustedes en estas transmisiones están sentados en su casita, pero no tienen la Biblia, no tienen un cuaderno, no están anotando las citas. Entonces eso realmente no es un estudio, porque uno va a un estudio con la Biblia, uno va a un estudio en la universidad con el cuaderno y el libro, uno no se iba para la universidad sin nada. Por eso es importante, ustedes oyen la palabra hoy, se les graban algunas cosas, pero es importante tomar nota como quien va a un estudio bíblico de los que tenemos por Zoom, en donde ustedes son los mismos que están leyendo, ustedes son los mismos que están anotando y estamos comentando entre todos. Entonces, tenemos que prepararnos correctamente para la tarea, no es concentrarnos solo a oír. Aquí está muy bien porque yo estoy transmitiendo un mensaje y bueno, ustedes toman nota, probablemente sería muy bueno que pudieran anotar y después repasar las citas bíblicas, pero como les digo, en los estudios de Zoom realmente tenemos un contacto más personalizado con la palabra porque damos el tiempo para que las personas y los estudiantes, digamos que están en el estudio bíblico, abran la Biblia, lee uno, lee el otro, vamos comentando, hacemos preguntas. Entonces, esa es la diferencia entre esta transmisión en donde probablemente estás sentado en el sofá o viendo la transmisión y probablemente no te acuerdas mucho de las citas bíblicas y una reunión de Zoom. Ahora, de esta responsabilidad, entonces, tenemos que predicar a nuestra familia, tenemos que predicarle a nuestra familia, no podemos dejarlos donde están. Entendimos la importancia de que nuestra familia y que cada uno de nosotros conozca personalmente a Dios. Vimos que una cosa era conocer la Biblia, pero también otra muy diferente era conocer al autor de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a volver a la parábola de la viña. Vamos a volver a la palabra de la viña y vamos a volver a leer. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Acuérdense que el profeta Isaías está cantando por amor. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Esto ya lo hemos estudiado. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Pues efectivamente un lagar. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es un lagar? Porque ya vimos que
eran vides escogidas, despedregado, ya vimos todo, que se había edificado a medio ya una torre y ahora dice que había hecho un lagar. Pues vamos a ver qué es un lagar. Entonces, el significado de lagar, un segundito, es el recipiente o estructura donde se pisa la uva. También se le llama donde se prensa la aceituna o donde se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite y la sidra. ¿Sí? Eso es un lagar. En el caso de las uvas, pues es la estructura donde se pisan las uvas que producirán el vino. Ahora, sabemos nosotros lo que representa el vino en la Biblia. Recordemos entonces algunos pasajes de lo que representa el vino en la Biblia. ¿Ok? Vamos a leer entonces Mateo. Mateo dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esta es la última cena, ¿recuerdan? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, de la copa que Jesús bebió, ¿se acuerdan? Dijo, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, por eso él coge la copa y le dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Me sorprende a mí realmente ver cómo todas las cosas anunciadas en el Antiguo Testamento hacían todo este preámbulo de la obra maravillosa que Jesús estaba en ese momento por terminar. Todo concuerda, todo estaba previsto. Los que han estado conmigo en los estudios de Zoom vimos, vimos 8 de las 300 profecías que anunciaban la venida del Mesías, del Cristo. Y entonces empieza uno a ver que todo tiene sentido. Cuando empezamos a estudiar realmente las escrituras a fondo, mire, encontramos cosas maravillosas realmente. Yo no logro entender a veces, bueno, sí me acuerdo de cuando yo no leía la Biblia, pero no logro por qué las personas piensan que la Biblia es aburrida. Probablemente te cuesta trabajo entenderla, pero cuando empiezas a entenderla y a enriquecerte, encuentro en ella unas cosas maravillosamente planeadas, delicadamente diseñadas por Dios, todo un mar de sabiduría realmente y de conocimiento de todas las cosas, conocimiento de todas las cosas. Realmente lo que sucede es que las personas que no conocen la Biblia no han podido deleitarse de eso. Es impresionante. Cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a tener revelación, es muy hermoso. Y por eso no es nuestra responsabilidad también, primero, conocer las escrituras para poderle dar a conocer las escrituras a otras personas, que conozcan también sus maravillas, sus secretos, así como yo les cuento hoy en día todos estos mensajes y estas cosas que llevamos prácticamente 2 años estudiando todos estos mensajes. Hay secretos ocultos que son revelados a los hijos, a los discípulos. Hay un desborde de sabiduría impresionante. Yo, de verdad que cuando leo y entiendo la Biblia digo, no, es que definitivamente, ¿cómo pueden las personas pensar que somos producto de esa evolución? Que la evolución realmente lo que hace es negar la existencia de ese Dios maravilloso que conocemos, que produjo todo con un diseño y todo perfecto y todo planificado. Ahora vamos a ver otro pasaje entonces donde Jesús también habla del vino para que vayamos entendiendo un poquitico que el vino tiene que ver con la sangre la obra de la cruz. Veamos en las bodas de Caná. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevando al, al maestre, sí, al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Miren, noten el versículo 6 que había 6 tinajas para agua. Ahora, si ven el versículo 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En el judaísmo, los ritos de purificación son muy importantes. Entonces Jesús llega a esta boda y hay 6 tinajas para agua que van a ser destinadas para el rito de la purificación. Entonces, en el judaísmo, efectivamente, estos ritos de purificación son muy, muy importantes, porque los ritos de purificación buscaban restablecer o mantener la pureza del ser humano en el tiempo, restablecer la pureza. Por eso eran ritos de purificación para restablecer y mantenerse en una vida de pureza como ser humano, ¿cierto? Ellos tienen ritos de lavarse las manos, de lavarse los pies, inclusive tienen ritos de inmersión total en agua. Y cuando uno piensa, pues tiene todo sentido, ¿no? Porque si vemos que Juan el Bautista realizaba inmersión en el río Jordán para el perdón de los pecados, ¿cierto? Acuérdense. Ahora, nosotros sabemos que dicha inmersión en el río Jordán de Juan el Bautista para el perdón de los pecados, pues era la purificación espiritual que llevaba al arrepentimiento de corazón y que por lo tanto trae la limpieza y la purificación espiritual. Entonces mire cómo las cosas coinciden, ¿no? Ese es el arrepentimiento. La inmersión en agua es el arrepentimiento que tiene que haber en nuestro corazón. No es tanto el rito. Acuérdense que todas las cosas tienen un paralelo en lo espiritual. Entonces, todas las cosas, digamos, que nosotros vemos en lo natural, tienen un significado en lo espiritual y Dios trabaja en ambos reinos, en el reino natural, mostrándonos cosas, pero todo tiene un sentido hacia lo espiritual. Entonces, el arrepentimiento, que era la inmersión en el agua, era el primer paso para la salvación. ¿Sí? Entonces, estaban estas 6 tinajas para el rito del arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, estos ritos, todos los ritos judíos, son representaciones espirituales de lo que sucede con Jesús. Entonces sabemos que el arrepentimiento de los pecados era el bautizo en agua, era el nacer en agua, el que no nace del agua, ¿se acuerdan? Y del Espíritu. Es la preparación cuando tenemos el arrepentimiento en el corazón, es la preparación para aceptar el Evangelio. ¿Sí? Veamos Marcos. Marcos dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esta es una instrucción de Jesús directamente. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bautícense en agua, sean nacidos del agua, que es el producto del arrepentimiento. Entonces, nos arrepentimos de corazón y luego aceptamos el pago. Creer en el Evangelio es aceptar el pago que Jesús hizo ante la justicia divina para el perdón de nuestros pecados. Entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creemos entonces que somos libres ahora de la condena judicial, ¿se acuerdan? Y cuando creemos en eso, entonces somos libres de la condena, somos libres del pecado, somos libres de la muerte eterna y entonces somos bautizados con el Espíritu Santo. Naced del agua y del Espíritu. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora nacemos del Espíritu Santo. Teníamos el espíritu corrupto. Ahora viene el Espíritu Santo y renace, resucita nuestro espíritu. Y volvemos a ser como éramos en el original.
Entonces somos ahora marcados con la sangre del Cordero porque creemos en el Evangelio de Jesús. Ese es el nuevo pacto que dice Jesús en la cena. Mi sangre derramada por vosotros, el nuevo pacto, el pacto de la sangre sobre la cual nosotros estamos, el pacto de la Pascua. Acuérdense, el Passover de los judíos en Egipto en la noche de los primogénitos, marcados con la sangre del Cordero. Tú y yo somos marcados con la sangre del Cordero, entonces la condena judicial pasa por encima de nosotros. Ese es el Evangelio. Pero vean aquí algo impresionante. Aquí vemos agua y sangre, las claves del misterio de la cruz. Entonces, Jesús, me encanta Jesús y su sabiduría. Jesús llena las tinajas en la boda con agua. Las tinajas que estaban para el rito de la purificación y las llena con agua. ¿Y qué hace? Las convierte en vino. Y ya vimos qué significa el vino. Y es el primer milagro que realiza. Es el primer milagro que realiza. Entonces entendemos que todo tiene un propósito, todo tiene un orden planeado por Dios, porque pudo haber cogido, no sé, cualquier, bueno, saquen unas botellas o unos odres, no, eran unas tinajas de agua para el rito de la purificación y la convierte en vino. Me encanta. Todo planeado en el orden de Dios. Ahora, vamos a mirar esto cómo se asemeja a la cronología del nuevo nacimiento. Entonces, digamos que podemos decir que cronológicamente en la historia hay cuatro cosas que suceden que es una representación de lo que sucede en la vida del creyente cuando llega al nuevo nacimiento. Entonces, miren, la primera, Juan el Bautista bautiza en agua en el Jordán, bautiza en agua. O sea, el arrepentimiento, ¿esto qué es? Pues esto es la similitud con el nuevo nacimiento del creyente, pues esto es el arrepentimiento genuino. Y Juan 1:23 lo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Será Juan, la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué decía esa voz? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, vea, lo primero que sucede cronológicamente es el bautizo en agua. Juan bautizaba y preparaba al pueblo de Israel para que recibieran el Evangelio. Entonces, la gente iba y se bautizaba en agua. Entonces, es lo primero que tiene que suceder en la vida del creyente. Segundo punto. Jesús, después de que Jesús es bautizado, Jesús comienza su ministerio, ¿cierto? Entonces Jesús empieza a hacer milagros, empieza a predicar, las personas empiezan a conocer a Jesús. Históricamente, después de que es bautizado, comienza su ministerio y las personas empiezan a ver a Jesús ya y a conocer quién es Jesús, porque antes él no había empezado su ministerio. Entonces, ¿eso qué significa en la parte del nacimiento del creyente? Pues cuando tú, después de estar arrepentido, recibes a Jesús y decides seguirle. Decides seguirle. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario para los que no han hecho la oración. Es importante. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue después? Pues después Jesús hace todo su ministerio y muere en la cruz. Termina muriendo en la cruz, derramando toda su sangre. Ese es el nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Acabamos de leerlo. La sangre del nuevo pacto. Entonces, cuando tú recibes a Jesús y crees en el Evangelio, eres justificado, eres libre de juicio y de condenación. Acuérdense, el Pesaj, el Passover, la Pascua, Pesaj en hebreo.
Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ahora ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz, ya no tenemos una condena judicial, ahora estamos en paz porque alguien pagó esa deuda, ¿verdad? Bueno, ¿qué sigue después? Jesús murió en la cruz, asciende al cielo y a los días en Pentecostés viene el bautizo con el Espíritu Santo. Hay ese derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, en la vida del creyente, ¿qué sucede? Pues eres sellado con el Espíritu Santo y eres una nueva criatura. Miren los pasos, estamos viendo los pasos que sucedieron históricamente, cronológicamente en la historia, y es exactamente lo mismo que sucede en la vida del creyente. Entonces ahora eres sellado con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire, increíble, qué hermoso. Esto mismo sucede en la vida del creyente. Es que miren la sabiduría de Dios. Yo no sé cómo Dios hace para conjugar tantas cosas y que todas coincidan y todas. Cuando uno empieza a estudiar y empieza a entender estas cosas, dice, apenas conozco un poquititititín de la sabiduría de Dios. Entonces, listo, perfecto. Ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora sí, después de que hacemos todo este paso, somos hechos hijos de Dios. Veámoslo como lo dijo Juan 1:12, ahí a mano derecha abajo. Dice, mas a todos los que le recibieron, fíjate, ya hicieron el proceso, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios hasta que no hacemos este proceso, hasta que no somos nacidos de nuevo, nacidos del agua y del espíritu, no somos nueva criatura. Y entonces, como somos nueva criatura, ahora sí somos hechos hijos de Dios. Increíble, hermosísimo. Ahora, todo esto Jesús lo dijo. Se lo dijo a Nicodemo. Juan 3:5, véanlo ahí abajo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me encanta, me encanta. Entonces, este es el nuevo nacimiento que tenemos que tener todos para poder entrar en el reino de Dios. Ahora pregúntate tú, me imagino que ya naciste de nuevo, porque si a estas alturas no has nacido de nuevo, necesitas mañana mismo asistir al estudio de Zoom de los jueves porque no entiendes qué es nacer de nuevo aún. Y las personas que están a tu alrededor ya nacieron de nuevo, tu familia ya nació de nuevo, eres ya nueva criatura, ya naciste del agua y del espíritu. Miren toda esta importancia de las cosas que tenemos que aprender. Ahora vamos a ver otro pasaje de la Biblia donde también se nos habla de la sangre y del agua. Es increíble, está en Juan 19:34, al final en la crucifixión. Y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, el momento en que lo clavan con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Increíble, otra vez sangre y agua. El corazón de Jesús explotó y cuando lo atraviesan sale sangre y agua. Nuevamente los dos elementos escondidos en su misión. Los dos, ¿por qué la Biblia declara que salió sangre y agua? O sea, tenía que salir ambas cosas. ¿Por qué tenían que salir ambas cosas? Los dos requisitos para ser salvos. Arrepentimiento, fe en el perdón de los pecados por la cruz. Ambas cosas son las que necesitamos. Son las dos cosas que pide Dios que hagamos nosotros. Arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el resto ya fue hecho por Dios. Acuérdense, Jesús en la cruz dijo, consumado es. Consumado es, está hecho. Así que eso de que
yo tengo que ir a un lugar a purgar lo que le faltó a Jesús, entonces no le quedó hecho. Sería una obra incompleta de Jesús si tú tienes que ir a pagar lo que Jesús le faltó. Arrepentíos y creed en el Evangelio, es lo que él pide. Ahora, Jesús hace su primer milagro involucrando agua y vino en las bodas de Caná y termina su obra con agua y sangre. Increíble los secretos que están inmersos en la palabra de Dios y en sus misterios. Ahora, cuando creemos con verdadera fe, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, pero con verdadera fe, la fe que se ve, la fe que se sustenta con obras, porque la fe sin obras es muerta, o sea, no la fe que es solo de boca. Cuando creemos en lo que Jesús hizo y en lo que Él predicó, entonces somos bautizados. Primero nos arrepentimos, creemos, nos entregamos y somos bautizados con el Espíritu Santo y entonces nacimos de nuevo, somos hechos nueva criatura, nuestra parte espiritual, ya lo vimos ahorita, es resucitada, se conecta nuevamente con Dios. Por eso, antes de que nuestro espíritu fuera resucitado, no podíamos comunicarnos con Dios porque dice la palabra que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu. Entonces, si tu parte espiritual no había nacido de nuevo, te comunicabas con el alma. Y la palabra dice, porque es necesario que los que le adoren en espíritu. Entonces, técnicamente hablando, por más de que quieras, todo lo haces con el alma, no lo haces con el espíritu hasta que no naces de nuevo. Ahí, cuando naces de nuevo, naces bautizado del Espíritu Santo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahora cuando naces del Espíritu, eres hecho hijo de Dios, porque tú y yo somos un espíritu que tiene un alma y que vive temporalmente en este cuerpo. Volvamos entonces a la parábola. Vimos entonces que Dios hizo un lagar en la viña para que nosotros fuéramos salvos por el poder de la sangre del cordero. Ese lagar representa el sacrificio de la cruz, nuestra salvación. Tenemos que pasar por el vino. Somos esas uvas que tenemos que pasar por el vino y cubrirnos con la sangre. Increíble. Bueno, avancemos un poco más en la parábola de la viña nuevamente. Entonces, leamos nuevamente los versículos 1 y 2. Dice, leamos los versículos 1 y 2. Ahora cantaré completos. Cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña, tenía a mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado de pedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Hasta aquí leímos. Y esperaba, miércoles, ¿qué esperaba Dios? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, Dios espera que demos fruto, pero no cualquier fruto, uvas, uvas que son las que van a producir el vino. Ahora ustedes me dirán, bueno, pues Julio, pero ¿cuál es la diferencia? Porque dice que esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las uvas y las uvas silvestres? Las uvas, como se les llama normalmente, son las que dan vino y las uvas silvestres no dan vino. Sabemos que la vid, la mata, produce uvas y que ahora vimos que con el jugo de la uva se pasa por el lagar y se produce el vino. Ahora, por el contrario, las vides salvajes que se llaman, o vides silvestres, que son
vides no cultivadas poseen unas hojas más ásperas. Las uvas son más pequeñas y el sabor de esas uvas es agrio, como las que tenemos aquí en la foto. Entonces, Dios esperaba que se pudiera producir un buen fruto, un fruto agradable en el corazón de las personas. Acuérdense que todo lo físico tiene un significado espiritual. Que se pudiera producir un fruto agradable en el corazón de las personas para que aceptaran a Cristo y tuvieran salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierde. ¿Para que qué? Para que pudiéramos pasar la eternidad con Él, con nuestro Creador, que además sacrificó a su Hijo para que pudiéramos pasar la eternidad con nuestro Creador, ¿verdad? Sin embargo, el fruto del corazón del hombre es contrario. En lugar de buscar y depender de Dios nosotros, el corazón del hombre se ha enaltecido contra Dios. Se ha vuelto independiente de Dios. No te necesito. Yo voy y cumplo contigo los domingos media hora y los miércoles en las transmisiones de Julio. Eso ya cumplí. No lo necesito todos los días. El corazón del hombre ha querido establecer, además, sus propios principios morales sin tener en cuenta los principios de Dios. Échale una mirada al mundo. Todo lo que el mundo promueve hoy en día está en contra de la palabra de Dios. El hombre ha puesto sus propios 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ahora quiere hacerse su propio Dios. El hombre es Dios de su propia vida. Y eso lo vemos desde Adán, en el pecado original, cuando fuimos tentados. Veamos Génesis, ¿cómo fue? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, mire, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, como siempre. Satanás, eso no es malo, eso no es pecado, no, no te preocupes, eso no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y ¿qué? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren qué curioso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿A quién le parece que el pecado es malo? Que alce la mano el que le parece que el pecado es malo cuando está pecando. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Veamos que en el versículo 5, Satanás apela, actúa, trabaja sobre el deseo del hombre de querer ser Dios. Dice, seréis como Dios. Y esta es la mentira que siempre nos ha vendido. Esta es la mentira que Satanás siempre nos ha vendido. La rebeldía que nos ha apartado de Dios. Porque queremos ser dioses de nuestras vidas y olvidarnos de Él. Lo más sorprendente es que uno lee esto en la Biblia que supuestamente pasó hace 6000 años y hoy en día pasa igual. Ahora, leímos que la mujer vio que era bueno y agradable y que era a sus ojos codiciable. ¿Vemos lo mismo con las cosas que están en contra? Así no las vende Satanás. Tu cuerpo, tu decisión. Naciste así, ¿qué tiene de malo? Codiciamos el pecado. Codiciamos lo que está mal a los ojos de Dios. 6000 años después, aún seguimos haciendo eso.
Ahí está el pecado en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús vino a destruir esa desobediencia, porque Él sí fue obediente hasta la muerte. Él obedeció e hizo la voluntad del Padre por encima de su voluntad. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él quería hacer el propósito del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Jesús se sometió al señorío de Dios Padre. Ahora, yo te pregunto, en esta noche, ¿estás tú sometido al señorío de Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Mi Señor Jesucristo? ¿O es solo de palabra? Veamos el versículo 3. Dice de la parábola de la viña. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, porque pues Dios está molesto porque teníamos que haber dado uvas y dimos uvas silvestres. Dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ahora, el Señor ha hecho todo lo posible porque nosotros los seres humanos demos buen fruto. ¿Acaso no ha dado Dios hasta su Hijo por nuestra salvación? ¿Acaso no dio Jesús hasta su última gota de sangre para que fuéramos salvos? Se rindió totalmente, pero el ser humano sigue rechazándolo. Ahora, imaginen la decepción de la historia de la vid, del cultivo, la decepción de aquel agricultor que cultiva la vid, prepara todo, pone todo, sin guardarse nada, esperando un buen fruto y recibe un mal fruto. Me sorprende las personas que no le dan entonces ese lugar a Dios. Aún yo a veces fallo. Después de conocer todo lo que Dios ha hecho, aún así hay muchas personas que lo desprecian, lo rechazan y no lo valoran. Y al final por eso nos pasa lo que nos pasa y por eso estamos en el mundo como estamos. Por eso vienen juicios sobre la tierra y esos juicios traen enfermedad, muerte, destrucción, guerras. Porque hay juicios, porque el mundo se ha olvidado de Dios. Y luego nos molestamos con Dios cuando nos creemos que no hemos hecho nada para ofenderle. Y sobre todo, lo peor de todo es que como seres humanos a veces ni siquiera queremos reconocer nuestra condición y arrepentirnos. Es lo mínimo que pienso yo que podríamos hacer, reconocer nuestra mala condición de vivir, nuestras equivocaciones y buscar de Él que cuando uno es herido, uno espera que la otra persona venga a pedirle disculpas. Pero no, por el contrario, como seres humanos nos hemos vuelto soberbios y hasta nos presentamos delante de Dios a veces con altivez, reclamándole o exigiéndole o molestándonos con Él. Cuando no hemos dado, creo yo, que ni la décima parte de lo que Él dio por nosotros. Entonces veamos un poco lo que viene entonces para los habitantes de la tierra, porque veamos cómo sigue la parábola de la viña. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Bueno, debido a nuestra desobediencia, ¿qué pasará? Le quitaré su vallado y serán consumidos. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces, veamos algo.
que cuando no damos fruto, por eso les digo, cuando no damos fruto, cuidado, es quitado el vallado, la protección es quitada. Y quedamos expuestos al ataque de nuestro enemigo, Satanás. Ahora tenemos que reflexionar, nos pasan cosas malas. ¿Por qué? Me pregunto aún por qué. Tenemos que reconocer nuestra maldad, nos ha faltado probablemente más arrepentimiento. Tenemos que reconocer nuestra condición, porque de lo contrario seremos consumidos y hollados, pisoteados. Veamos el versículo 6. Dice, cuando habla de crecer cardos y espinos, es que la tierra no produce. Tus finanzas escasean. Lo que trabajas no te produce para vivir bien. No hay lluvia que venga a tu tierra. Estás seco, árido. Nada de lo que emprendes te funciona. Todo negocio, todo el producto de tu esfuerzo no produce. Ahora, ¿entendemos por qué vienen estas cosas? Porque nos salimos de la cobertura de Dios. Se quita el vallado. Nos rebelamos contra Él, nos apartamos porque damos mal fruto, cuando Él hizo todo para que diéramos buen fruto. Ahora, veamos cómo termina la parábola. Dice que Él esperaba juicio y he aquí vileza, esperaba justicia y he aquí clamor. Vil es el que actúa con gran maldad, o de un modo bajo y despreciable, o sin escrúpulos. ¿Vemos nuestra tierra así, llena de esa maldad? Sí, todos cometemos errores de juicio y actuamos en maldad. Pero también habla de justicia y en que encontró clamor. El mundo está lleno de injusticia. ¿Y qué es el significado de la justicia? Es el principio moral que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Mire, no hay justicia en nuestra tierra. Aceptamos todas las cosas del mundo y no las de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo la palabra de Dios tiene la verdad real de las cosas. Pero muchos que están a nuestro alrededor ni siquiera han abierto la Biblia en la vida. ¿Cómo podríamos actuar con la verdad si no conocemos la verdad? Por eso hay tanto clamor. ¿Qué es el clamor? Son gritos de dolor y queja. Ustedes se imaginan todas las almas, por ejemplo, de los niños que mueren diariamente en abortos, clamando al Señor por justicia. ¿Cuántas personas lloran en la noche en las calles porque no tienen qué comer, no tienen dónde dormir? Y aún nosotros somos culpables también de eso. Hoy que estaba en la calle y estaba haciendo una vuelta, yo veía y decía, Dios mío, perdóname porque yo también soy culpable de toda esta injusticia. No creas que no me incluyo. Soy parte de la injusticia del mundo, por supuesto que estoy entre los que cometen maldad y justicia. Cuando saco la basura a la calle, veo y digo, perdóname porque yo participo en la destrucción del planeta Tierra, con tanto plástico y copor y cosas que boto. Soy injusticia en la tierra. Pues gracias a Jesucristo que realmente me libera del juicio, porque yo soy injusticia aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, estamos llamados a dar fruto bueno, agradable y perdurable. Veamos cómo nos lo enseña Juan. Juan nos lo enseña en Juan 15. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Veamos más adelantico, Juan 15, 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida y mi vida? Para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, vamos a ver algunos frutos. El primero,
tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Arrepentimiento propio para salvación de nuestra alma. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Miremos cómo lo enseña Mateo. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, que demuestren, porque hablamos mucho de boca. ¿Estás arrepentido? Aléjate del pecado, aléjate de las borracheras, aléjate de las drogas, aléjate del adulterio, aléjate de la fornicación, aléjate de la pornografía, aléjate de los malos deseos, aléjate. Tenemos que alejarnos del pecado. Frutos que demuestren el arrepentimiento. Ahora, también hay algunos que no quieren arrepentirse. Veamos Jeremías. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero fui yo el que te planté al escoger una vid. Este es Jeremías, ¿eh? Estábamos leyendo Isaías. Mire cómo la viña del Señor y ser plantados tiene tanto recorrido. Fui yo el que te planté al escoger una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Dice Dios, ¿cómo te transformaste? ¿Qué pasó? Si te di todo, ¿qué pasó? Te di todo. Una ladera fértil, una tierra despedregada. Puse un vallado, te protegí, fuiste una vid escogida. ¿Cómo fue que te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Le dice Dios a los habitantes de la tierra. Segundo fruto, fruto de almas. Tenemos que llevar a otros al arrepentimiento. Si tú ya te arrepentiste, perfecto. Ahora tienes que llevar a otros al arrepentimiento para la salvación de otros. ¿Se acuerdan de la torre, el atalaya? Recordemos que la voluntad del Padre es que no quiere que nadie se pierda. Veamos Génesis, dice, y los bendijo, Génesis, bendición de Adán, y con estas palabras, sean fructíferos, o sea, produzcan fruto y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces al mar. Ya estás fructificando y multiplicándote en otras personas, espiritualmente hablando, estás multiplicándote, o sea, estás enseñando para que se multiplique. Tú le enseñas a dos, esos dos le enseñan a dos, esos dos le enseñan a dos, y el evangelio se multiplica, fructifica y multiplícate. Da frutos y multiplícate. Veamos Mateo. Mateo 28 y veamos qué nos dice Jesús antes de irse. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que ir y hacer discípulos a otras personas, predicándoles, dar ese fruto de almas para el Señor. ¿Ya estás haciendo eso? Si mañana tuvieras que irte delante del Señor y estuvieras delante del Señor, ¿qué le presentarías? Señor, mira, yo me esforcé y trabajé por estas almas. ¿A cuántas personas les has predicado tú? ¿Cuántas personas has acercado tú a Dios, al arrepentimiento? ¿A cuántos has hecho discípulos de Jesús? ¿O te vas a presentar delante de Dios con las manos vacías? Porque tienes que dar fruto.
Tienes que ser fructífero y multiplicarte. Tienes que ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Ya hiciste discípulos a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia? ¿Ya los hiciste discípulos de Jesús? Id y hacer discípulos a todas las naciones, a tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Estás haciendo la gran comisión o estás sin dar fruto? Y el tercero son los frutos del Espíritu Santo, para ser testimonios de Jesús en la tierra, para que podamos estar seguros de que nacimos de nuevo. Porque si nací del Espíritu, doy los frutos del Espíritu que mora en nosotros. ¿Y cómo nos lo enseña Gálatas? Esto lo sabemos, Gálatas 5:22. Lo estudiamos con el grupo de Zoom en estas últimas 3 semanas, que hemos visto tantas cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vives en gozo, vives en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya das los frutos del Espíritu Santo que te dan la certeza de que naciste del Espíritu. Porque si no, entonces pareciera que puede ser que no, tal vez, no lo sé, no has nacido de nuevo. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Entonces, bueno, después de estas 9 reuniones de estudio, sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Estás dando fruto porque todo lo que Dios hizo por la viña era para que la viña diera fruto. Dios te escogió y te plantó y espera algo de ti. Ese es el propósito de nuestra vida. No vinimos a la tierra a crecer, comer y morir sin fu ni fa, o a construir muchas casas y tener muchas propiedades. Vinimos con un propósito. Ese es el propósito de nuestra vida. Dar fruto para Dios. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este estudio. Padre, gracias por esta serie, estas 9 semanas, Señor, que estudiamos tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho frutos de arrepentimiento. Perdónanos si no hemos visto la injusticia que hemos y que causamos nosotros también diariamente en esta tierra. Al contrario, te damos gracias porque si no hubiera sido por ti, Jesucristo, estaríamos condenados. Gracias por la cruz, Señor, y por la sangre. Gracias por haber pagado y por seguir pagando por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, por haberme guiado al arrepentimiento. Y si tú no has sentido ese arrepentimiento y ese cambio de vida, aprovecha en esta noche para decirle: Señor, Espíritu Santo, ayúdame, perdóname, ayúdame, abre mis ojos para que yo pueda ver mi condición real. Si probablemente no te has sentido pecador, dile: Espíritu Santo, muéstrame mi condición. Te pido perdón. Ayúdame a que te pida perdón de corazón, que me duela lo que he hecho en mi vida, Señor, y la manera en que vivo y cómo he vivido, para dar frutos de arrepentimiento, Señor. También perdóname porque no me he preocupado por tu palabra lo suficiente para que hoy estuviera yo predicando. Probablemente no le he hablado a nadie, Señor. Perdóname porque no he dado fruto de almas, porque no he hecho tu voluntad, Señor. Porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y a la salvación. Y yo no he ayudado a eso, Señor, perdóname.
Pero ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar eso. Me determino hoy a abrir mi boca para llevar tu palabra, a estudiar vehementemente, Señor, a levantarme temprano para orar y leer tu palabra todos los días, de manera en que yo pueda predicarle a otras personas, compartirles del Evangelio, ayudarlos a llegar al arrepentimiento, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. No quiero pararme delante de ti con mis manos vacías. Ayúdame a ser ese atalaya de mi familia. Ayúdame a compartirle a otras personas, Señor, para que también sean salvas. Por último, Espíritu Santo, bautízame. Bautízame, Señor. Yo creo en la obra de la cruz de Jesús. Yo creo en el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que Él pagó por mis pecados. Yo creo que Él es mi Salvador y mi Señor. Bautízame y hazme nueva criatura. Hazme nueva criatura, lléname de tu presencia, resucita mi espíritu, Espíritu Santo, y ven a morar en mi ser. Te necesito el fruto de tu presencia en mi vida. Ven como esa llama que calienta mi relación, que le pone pasión y fuego a mi relación contigo, Dios. Gracias, Padre, por estos estudios, por aprender de ti, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra y nos abres los ojos y nos tienes paciencia, Señor, y nos guías, porque tu palabra es útil para que seamos perfectos y preparados para poder hacer toda obra buena para el reino tuyo, Señor. Bendito seas, Jesucristo, por la obra de la cruz y por el amor que nos tuviste. Amén. Hermanos, terminamos esta serie del propósito de nuestra vida con la parábola de la viña. Dios los bendiga. Espero que nos haya servido para reflexionar, que no estamos aquí solo para estudiar, ser profesionales. Yo no digo que no tengamos sueños. Todos tenemos sueños. Tener una familia, casarnos, tener hijos, crecer profesionalmente, tener una casa. Todos tenemos sueños, pero pon en el primer lugar el sueño de Dios, la voluntad de Dios que esté siempre de primera en tu vida. Y cuando tengas que pesar y tomar una decisión sobre algo que te aleja o te acerca, piensa siempre en la voluntad del Padre y de lo que Él hizo por ti y por mí. Y se merece lo mejor de nosotros. Dios los bendiga. Hasta luego.